Hola, ¿qué tal muchachos y muchachos? Volvemos al siguiente tema de la clase, ¿vale? Ok, van a poner de título triángulos, acento en la U. Triángulos, igual le ponen la fecha, por favor. Van a poner de subtítulo clasificación de triángulos por medidas de sus lados. ¿Sale? Lo que está aquí de color verde. ¿Sí? El tema y el título principal, triángulos. Subtema, clasificación o subtítulo, clasificación de triángulos por la medida de sus lados. Ok, muchachas y muchachos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, hay que poner mucha atención, esto también se los voy a pasar y quiero que esté en su cuaderno, ya sea impreso o escrito, ¿vale? Ok, aquí tenemos, ¿qué es un triángulo equilátero? Bueno, primero tenemos tres tipos de triángulos, los equiláteros, los isósceles y los escalenos. El equilátero es el que tiene sus tres lados completamente iguales. Si se fijan, el isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno desigual, uno más pequeño que el otro. Si se fijan, aquí los que están horizontales, parados, son más grandes que el que está acostado, que es vertical. Mientras que el escaleno, el triángulo escaleno es aquel triángulo que todos sus lados son desiguales o que no miden lo mismo. Aquí tenemos este ejemplo. Muy bien. Así de fácil. Escaleno tiene todos, bueno, equilátero es equilibrado, tiene equilibrio, porque todos sus lados son iguales. El isósceles no es igual en todos sus lados, tiene nada más dos lados isométricos y un lado es desigual. Mientras que el escaleno es más como una escalera, sí, que todos sus lados los tiene distintos. Ok, como subtítulo vamos a poner ahora clasificación de triángulos por la abertura de sus ángulos, que prácticamente aquí tenemos el rectángulo, el acutángulo y el obsángulo. Aquí vienen las características y es algo que ya hemos visto justamente en el tema anterior. Entonces, nada más leen las características y no se les va a complicar. ¿Vale? Bueno, no van a tener ninguna complicación. Ok, para lo siguiente, también que se va a basar mucho en lo que ya les he venido explicando, vamos a poner como subtítulo también propiedades de los triángulos. Vamos a poner de subtítulo propiedades de los triángulos. Y también quiero que pongan atención, de igual manera quiero que lo tengan escrito en su cuaderno, copiado o le sacan una copia y lo pegan, por favor. Aquí, pues prácticamente es lo mismo que hemos estado haciendo, que hemos estado viendo. Dice, en un triángulo isósceles, ¿cuáles son los isósceles? Que dos lados los tienen iguales y el otro no es igual. Los ángulos opuestos son lados iguales, también son iguales. Si se fijan, este ángulo C es igual que el ángulo A. Son opuestos únicamente en este tipo de triángulo. ¿Sí? Aquí ahora nos dice, se los voy a hacer un pequeño resumen. ¿Sí? Los triángulos equiláteros, todos sus lados son iguales. Ya ustedes leen las características. ¿Sí? En los triángulos rectángulos, la suma de sus, bueno, los triángulos rectángulos siempre van a tener un grado que es igual a 90 y la suma de los otros dos ángulos que faltan suman 90 también. Recuerden que, y esto que les quede muy claro, recuerden que los triángulos, la suma de sus tres ángulos es igual a 180. La suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a 180. ¿Sí?
Si se fijan, aquí también tenemos el ejemplo en este triángulo. Se los voy a decir así rápidamente y a ustedes lo verán porque ya es lo que hemos visto en las clases anteriores. De igual manera, si hay alguna duda, ya saben cómo comunicarse conmigo. Entonces, esto por favor, ténganlo copiado, va a venir en el examen. ¿Vale? Ok, vamos a poner como otro subtítulo rectas notables de un triángulo. Rectas notables de un triángulo. Recuerden poner los acentos, ¿eh? En este caso triángulo, triángulo. Ok, es lo mismo que hemos estado viendo, es cosa que ustedes lo analicen, por favor. Y también sigan las instrucciones que les he dado anteriormente. Aquí prácticamente se refiere al centro de bueno, al centro en donde chocan, donde choca el centro, perdón, de cada triángulo. Entonces no van a batallar. Si se fijan que son un poco parecidas todas, pero al igual son desiguales. Eso viene en las características y les encargo que lo manejen. ¿Sale? Otro subtítulo es congruencia de triángulos. Vamos a ver a qué se refiere la congruencia, que aquí es muy importante que lo tengamos claro. La definición de un triángulo congruente son aquellos que tienen la misma forma y tamaño. Eso es, sus lados y ángulos correspondientes son iguales. ¿Sí? Puede que estos no sean totalmente que estén acomodados de la misma manera, pero al final de cuentas los ángulos son iguales y los lados son iguales. Entonces, cuando se habla de congruencia de dos triángulos, triángulos, se considera que los triángulos son iguales. La congruencia se representa mediante el símbolo igual y una pestañita o pequeño mostacho arribita del igual. ¿Sale? En los siguientes triángulos se observa la igualdad de medidas entre los elementos correspondientes, por lo que se dice que el triángulo ABC es congruente al triángulo RST. Si se fijan en este primer triángulo, este es el punto A, B y C. Fíjense en las medidas de sus ángulos y las medidas de sus puntos ABC de los lados. ¿Es igual que este otro? Es igual, ¿verdad? Justamente chequen punto por punto y verán que va a ser igual. ¿Qué es lo que cambia? La posición de la figura. Si se fijan, una como que la primera figura como que está agarrado de la punta C. Como base tiene la punta C. Y el segundo y la segunda figura tiene como base todo lo que es el lado R. Pero pues siguen siendo al final de cuentas los mismos. ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? Perfecto, entonces vamos con el siguiente ejemplo. Denme un segundito. Ok, vamos con el siguiente punto. Vamos a poner como subtítulo ahora triángulos homólogos. Triángulos homólogos, como viene aquí, con H y acento en la segunda O. Homólogos. Vale. Siguiendo el mismo ejemplo, son homólogos cuando las medidas de las caras o de los lados no son iguales. Sin embargo, los grados son iguales. Si se fijan, este es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales y uno diferente a los otros dos. Si se fijan en la primera figura, del lado derecho e izquierdo suman 6. Perdón, miden 6
bueno, miden 6 y en la base mide 7. Y en esta siguiente figura, en ambos lados mide 4, pero en la base mide 4.6. Si se fijan que de igual manera los ángulos son los mismos, lo que cambia es únicamente el tamaño. Si se fijan, esos son homólogos. Son exactamente los mismos triángulos, pero de distintos tamaños. Ok, esto es prácticamente lo que ya les he estado comentando. Aquí tenemos otro triángulo homólogo, si se fijan. Es exactamente igual. Vamos a realizar este ejercicio, muchachos. Aquí en la hoja. Denme un segundito porque se me descargó la cámara. Tengo que volverla a acomodar. Denme un segundito, muchachos. Recuerden que los trabajos que estamos realizando tienen que, cuando me los envíen, tienen que ir firmados por algún tutor. Tutor me refiero a papá o mamá. Y también por ustedes, para saber que en realidad lo hicieron ustedes y no fue una simple copia o plagio de algún que le hayan pasado, que les hayan pasado vaya a sus compañeros. Denme un momentito porque aquí me está fallando mi aparato. Ahora sí, compañeros, vamos a realizar el ejercicio. Tenemos que en esta figura tenemos que obtener, bueno, aquí déjenme se los pongo. Sabemos que el ángulo de A, B de la primera figura es igual a 3x más 1. ¿Sí? Y que de la segunda figura de E es no el ángulo, el lado más bien. El lado es igual a 5. Se supone que son exactamente iguales esas figuras, ¿sí? Pero si se fijan, para obtener este lado de A y B y de D y E, pues son distintos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Prácticamente requerimos saber cuánto vale X. ¿Cuánto vale X para comprobar si en esta figura del punto A y B miden igual que esta figura que es 5? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, muchachas y muchachos? Vamos a hacer lo siguiente. Es lo mismo que los ejercicios anteriores. Vamos a tener que 3x más 1 es igual a 5. ¿Por qué? Porque los lados son iguales, ¿sí? Vamos a despejar x. Vamos a dejar aquí x, perdón, 3x igual a 5. ¿Qué hacemos con este 1? Queremos pasarlo de este lado porque estamos despejando. Como está sumando, vamos a pasarlo de este lado restando, ¿verdad? Y el resultado nos daría 3x igual a 5 menos 1. Nos da 4. Vamos a simplificarlo un poco más. Tenemos aquí la x que queremos despejar. Igual a 4 que ya tenemos aquí. Esta x nos está sobrando, se fijan. Perdón, este 3. Como aquí está multiplicando, vamos a pasarlo
dividiendo, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí la respuesta. X es igual a 4 tercios. ¿Sí? Entonces, vamos a comprobar aquí en la figura si eso es X, ¿sí? Bueno, no comprobar. Déjenme regreso. Y si se fijan, nos está diciendo que X entonces es igual a 4 tercios. ¿Sí? Entonces, se supone que 3 por 4 tercios más 1 es igual a 5. ¿Les parece que lo comprobemos o lo dejamos así? Si me lo entregan así, como hicimos el ejercicio, yo ya se los pongo bien. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a regresarnos a la siguiente imagen. Nos está diciendo aquí que el total de ángulos de la figura C, no, que el total de ángulos de la figura C, perdón, no, el total de ángulos, no, perdón, el ángulo del punto C, que es este de arriba, es igual a 62 grados. Y el de la otra figura, el ángulo F, que es la vértice de arriba, es igual a 4z menos 18. Vamos a comprobarlo aquí. Esto nos tiene que dar 62. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Otro despeje. 4z menos 18, que es f, es igual a 62. Vamos a despejar. Queremos obtener el valor de z. 4z es igual a 62 grados, ¿verdad? Tenemos que pasar el 18 al otro lado. Lo pasamos sumando porque el 18 está restando. Ok. 4z es igual a la suma de 62 más 18, que serían 70, 80, ¿verdad? Ahora ya nada más nos queda 4z. ¿Qué tenemos que hacer? El 4 tenemos que pasarlo del otro lado, dividiendo. ¿Sale? Sería 80 entre 4. ¿Por qué dividiendo? Porque aquí está multiplicando 4 por z. Entonces nuestro resultado nos quedaría z igual a 80 entre 4, 20. Z es igual a 20. Vamos a comprobarlo aquí. ¿Sale? Vamos a comprobar si f es igual a 62 también. F es igual a 4z menos 18. Vamos a sustituir 4. Ya sabemos que z es igual a 20. 4 por 20 menos 18. A ver. 4 por 20. 80. Menos 18. Vamos a ver. 80 menos 18. 62 grados. ¿Se fijan? Está correcto. Entonces ahí ya tenemos el resultado. Y ya tenemos ambos resultados. ¿Se fijan que así de fácil es resolver este tipo de ejercicios? Ok. Y si se fijan aquí en el ejercicio, nos salió exactamente igual. ¿Sí? Ok. Vamos a realizar unas actividades. Vamos a realizar estas actividades. Lee la información del tema triángulos, complete la siguiente tabla. ¿Sí? Es lo que ya vimos al principio. Nombres según sus lados, etc.
vamos a realizar también este ejercicio, ¿sí? Aquí vamos a tener que juntar con una línea. Vamos a juntar con, permítanme tantito, con una línea. Bueno, ya no tengo, creía aquí que tenía una herramienta para, aquí está. Vamos a juntar aquí con una línea los que corresponden del baricentro, bisectriz, perdón, de este lado, este otro lado, con este otro lado. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un ejemplo, ¿sale? Les voy a dar un ejemplo. Por decir, si el bicentro corresponde a la bisectriz, lo juntamos. Y por decir, si estos dos corresponden a esta figura, las vamos a juntar. Si el orticentro corresponde a la mediatriz, lo juntamos con una línea, y si creemos que la X es mediatriz, lo juntamos con una línea también. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y aquí en este ejercicio, resuelve el siguiente ejercicio calculando el valor de la incógnita. Tenemos que calcular el valor de esta incógnita. ¿Sale? Es justamente como los ejercicios que ya hicimos anteriormente. Sí, no se van a perder, es muy sencillo, recuerden los ángulos opuestos, que son iguales, etcétera. Entonces, con eso, chicas y chicos, terminamos los ejercicios de esta semana. Les agradezco mucho. Recuerden enviar las tareas antes de, bueno, a más tardar los viernes, o este viernes más bien, de esta segunda semana, este viernes, antes de las 9 de la mañana, por favor. Recuerden que el que no los haga, el que no responda mensajes, va a tener que ir a la escuela a realizar los ejercicios y más, ¿eh? Van a tener que realizar los ejercicios y quizá una llamada de atención también, ¿eh? Ahí por el director. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Que se la pasen muy bien.